Mi nombre es José Moisés Cruz y es un placer y un honor compartir con ustedes la palabra del Señor. Amén. En esta noche maravillosa, en estos momentos tan hermosos que Dios los ha dado de vida, que los ha dado su palabra, vamos a compartir un tema que se ha compartido durante años, durante generaciones, pero muchos han interpretado mal, lo han entendido mal, incluso algunos ni lo han entendido. Vamos a estudiar un tema que es el tema del diezmo, sobre el tema de ¿para qué es el diezmo? ¿Y para qué se utiliza el diezmo? ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Y quiénes son las personas que practican mal el diezmo? Vamos a ver ese tema ahora. Malaquías, capítulo 3, verso 10. Amén, dice, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, trae todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las puertas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. En este versículo podemos ver que es utilizado en muchos temas, en muchas oraciones, pero a veces ha sido mal interpretado por personas avariciosas y personas que no entienden sobre el texto del diezmo. Amén. Muchas veces el diezmo ha sido presentado como cuando usted compra un carro y está financiándolo, y a veces el diezmo es como para abrir un boleto hacia los cielos. A veces el diezmo ha sido mal interpretado como una moneda, como un pago a Dios, pero el diezmo no es presentado como un pago hacia Dios, porque Dios no necesita nuestro dinero. Amén. Aquí dice el Señor, Malaquías, trae todos los diezmos al alfolí. El alfolí es como un lugar público, un lugar donde toda persona lo ve, como cuando presentamos el diezmo, lo damos enfrente de todos en la iglesia. Pues el alfolí es como el templo donde se va a dar el diezmo. Amén. Y hay alimento en mi casa, y probame ahora en esto, como lo hizo con el pueblo de Israel, dándole alimento y sustentándolo con agua de la roca, dándoles alimento del maná. Dice Jehová de los ejércitos, si no, abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Porque el diezmo no solo es de dar el dinero, porque el diezmo en sí no tiene poder. El todo es dar holocausto a Dios, dar una referencia a Dios, ser agradecido con lo que Dios los ha prosperado, ser agradecido un poco con lo que Él los ha dado. No es que Él necesite de nosotros, sino que Él los prepara a través del diezmo, los prepara para que no haya en nosotros avaricia, no haya en nosotros división hacia el dinero, no haya amor hacia el dinero. Amén. Deuteronomio 14, 22, 23. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y definitivamente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en lugar que Él escogiere para poner ahí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Amén. En este verso el Señor los habla y lo vuelve a decir que Él no necesita nuestro dinero, no necesita nuestros bienes. Lo que Él necesita es referencia, alguien que no solo guarde la ley por tradición, sino que lo haga con el corazón. Amén. Dios no necesita lo que hay en el mundo porque Él lo ha creado. Amén. Nosotros somos creación de Él. Lo que Dios necesita de nosotros es que nosotros, porque Dios los ama a nosotros, hermano, pero nosotros tenemos que amar a Dios, tenemos que demostrarlo, y Dios los prepara a través del diezmo. No solo por diezmar ciertas cantidades vas a ser salvo, no, lo que llega a ser la salvación. Amén. Y podemos verlo en Génesis capítulo 14, verso 20. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Amén. En este versículo está hablando sobre Abraham, que diezmó no por obligación, sino que nació de él en gracias a Dios por el triunfo que habían tenido. Y vemos a Abraham ofreciéndole el diezmo a Melquisedec, al sacerdote de Dios. Amén. Vemos que le ofrece las ofrendas a Melquisedec por agradecimiento por lo que Dios había hecho con él, de entregarle sus enemigos. Amén. De vencer, porque Abraham no fue obligado a dar el diezmo, él lo dio como una referencia, algo que nació de él. El pensamiento de él fue en su corazón, nació de su corazón, dar referencia a Dios, dar gracias a Dios, porque reconoció que todo lo que él ha tenido y lo que Dios le ha dado proviene de Dios. Amén. Y lo podemos ver en Génesis capítulo 28, verso 20 y 22. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere, el diezmo apartaré para ti. Amén. En este texto podemos ver a Jacob en el lugar Betel, que antes era llamado Luz, pero él puso como nombre Betel, porque a Jacob le fue revelado que no fue una obligación dar
el diezmo, Jacob lo usó en este contexto. Podemos ver que Jacob lo usó como un pacto, no lo usó como una transacción, sino lo usó como un pacto. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Amén. Le fue revelado en sueños, porque Jehová le prometió que la tierra donde él estaba recostado sería suya y que su generación sería como el polvo de la tierra. Amén. Una promesa viva. Y Jacob, reconociendo como Abraham reconoció, Jacob también reconoció que todo lo que proveniere hacia él, las bendiciones que a él le fuere, provienen de Dios. Y él, con agradecimiento en su corazón, salió e hizo este pacto con Dios. Amén. E hizo Jacob los votos diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Amén. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha dado un refugio? Dios nos ha dado pan para comer. Amén. Porque yo les puedo decir algo, hermano. Nosotros podemos decir: yo creo en Dios. Todo el mundo cree en Dios, pero no todo el mundo ama a Dios, porque el creer no solo es creer, sino también es obedecer a Dios. Amén. Y también no solo por cumplir la ley vamos a ser salvos, no, sino todo aquel que cree en el Señor. Amén. El diezmo es una herramienta que muchos utilizan para beneficiarse a sí mismos. Hacen ver a Dios en un banquero celestial cobrando impuestos, pero Dios no necesita de nuestros diezmos, porque si Dios necesitara nuestros diezmos, yo les aseguro que ninguno de nosotros fuera bendecido, porque no tuviéramos cómo pagar, porque sería más grande el pago, no de lo que nosotros le diéramos, sino de lo que Él pidiere del diezmo, sino que Él lo único que pide es nuestro corazón, nuestra reverencia hacia Él, dándole gracias a Él por todo lo que Él nos ha proveído cada día, dando gracias sino más por la vida y los bienes que hemos recibido en esta tierra. Amén. Eso lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 8 verso 20. Amén. De verso 1 hasta el 20 podemos ver donde Dios le advierte al pueblo que no se olvide de Él. Amén. Deuteronomio capítulo 8 verso 1 hasta el verso 20. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habéis de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida de que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos de agua, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides y higueras y granado, tierra de olivo, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Amén. Dios aquí le habla al pueblo sobre la tierra prometida, sobre todo lo que le había prometido a los padres. Hoy se lo vuelve a repetir por todas aquellas personas que desobedecieron en el pueblo de Israel en el desierto, pero ahora les vuelve a recordar el Señor que no se olviden de sus mandamientos, que lo único que Él quiere es que le demos reverencia, que le temamos a Él, que no solo demos, que no solo necesitamos dar así con dinero físicamente, sino espiritualmente, darlo de corazón. Amén. En el verso 11 el Señor advierte otra vez diciéndolo al pueblo que se cuiden de no olvidarse de Él cuando prosperase, porque yo les voy a decir algo, hermano, que en estos días muchas personas prosperan, cuando prosperan se olvidan de Dios. Yo les voy a decir algo, que el que Dios, en la persona que Dios vive, esa persona no necesitas obligarla a diezmar, esa persona no necesita obligarla a que vaya a la iglesia, esa persona por sí misma va a reconocer que Dios ha proveído para él y así él también sabe ser agradecido con Dios. Amén. Porque muchas personas prosperan
desesperan en estos días y se olvidan completamente de Dios, de que Dios los ha ayudado a salir tal vez de un problema, de un lugar donde ha pasado amenazas de muerte, Dios los ha salvado, como lo hizo con muchos hombres en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Lo ha hecho con muchos, no solo con el pueblo de Israel, con todos aquellos que el Señor ha escogido. Amén. Y si nosotros, si en verdad amamos a Dios, tenemos que empezar a conocer los misterios del corazón de Dios. Amén. Porque ya lo dice el Señor en Malaquías 3:10, pues así no, probadme ahora en esto y abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Aquí lo dice el Señor: tierra en cual no comerás en el pan escasamente, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Amén. Y podemos ver, ¿por qué les digo yo que el diezmo no tiene en sí mismo poder? Porque el diezmo no tiene poder en sí mismo. El dinero no tiene poder. Lo que tiene poder es la voluntad con que uno lo hace, con la intención que uno lo hace. No lo hacemos porque estamos pasando un mal problema, que por eso vamos a diezmar, sino Pablo lo refuta y lo dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, sino con alegría, porque Dios bendice al dador alegre. Amén. En Hechos capítulo 4 versos 32 y 33 podemos ver en el pueblo que cuando vino el Espíritu Santo, vino sobre todas aquellas personas, sobre Pedro, sobre todos los discípulos, cuando bajó el Espíritu Santo en la ciudad de Pentecostés. Amén. Cuando surgió el Espíritu Santo en Pentecostés, vemos toda aquella persona que había creído en Jesucristo. En Hechos capítulo 4 verso 32: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno debía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ninguno necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían cada uno según su necesidad. Amén. Podemos ver que todos estaban llenos, no solamente de riquezas, podemos ver que ninguno ahí era pobre, porque todos compartían en comunión todo y daban gracias y reverencia a Dios en su corazón. Amén. Vemos que todos compartían sus bienes. Vemos que cuando alguien tenía una necesidad, había para cumplir en esas necesidades. Por eso dice en Malaquías capítulo 3 verso 10: trae el diezmo al alfolí. Amén. Y hay alimento en mi casa. Amén. Por eso dice en Malaquías capítulo 3 verso 10: trae el diezmo al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto. Amén. Y aquellas personas tenían en abundancia el amor de Dios, que reconocían en sí mismos que todo lo que ellos tenían provenía de Dios y había que compartirlo con todo y dar gracias a Dios. Amén. Pero hoy en día en sí mismos las personas solo quieren ganar para ellas, y no ganar espiritualmente, sino solo ganan para la carne, ganan para sí mismos. Tienen un carácter, ellos expresan por fuera como con gratitud, con verdad hacia los demás, pero son mentirosos, por dentro son mentirosos y están muertos. Amén. Muchos actúan así ahora en día y dicen que si ponen un pretexto diciendo que nosotros le hemos robado a Dios cuando no diezmamos. Nosotros no somos obligados a diezmar, como lo fue Abraham, que le fue dado en su corazón diezmar, dar reverencia. Amén. Igual como pasó con Jacob, que Jacob no fue obligado a diezmar a Dios, sino fue como un pacto que hizo a través del diezmo, un pacto hacia Dios, prometiéndole a Dios que lo que Dios le diera, él le daría gracias siempre, todos los días. Porque en Deuteronomio capítulo 14, el verso 23, dice que del diezmo de nuestro grano, de nuestro vino y de nuestro aceite y de la primicia de nuestra manada y de nuestro ganado, daremos a Dios. Amén. Para que aprendamos a temer a Jehová todos los días. O sea, todos los días. Amén. Tenemos que tener en claro que el diezmo no es obligatorio, pero el diezmo los ayuda a cada uno de nosotros a no ser avariciosos. Es una prueba, como Dios probó al pueblo de Israel en aquellos días, porque Dios podía llevar al pueblo de Israel en un abrir y cerrar de ojos a la tierra prometida, pero él quiso probarlos en el desierto, porque fue fácil sacarlos de Egipto, pero no era fácil sacar a Egipto de ellos. Amén. Porque ellos habían creído algo diferente a lo que Dios les había dado. Amén. Porque ellos necesitaban dioses, necesitaban estatuas para poder ver, para poder creer. Y Dios hace lo contrario con nosotros. Nosotros necesitamos creer y después ver. Amén. Dios hace lo contrario con nosotros, porque necesitamos creer primero y después ver. Amén. Y ellos allá necesitaban ver para creer. Amén. Tenemos que tener en cuenta que Dios usa el diezmo, no porque él necesita nuestro dinero, sino que los hace una preparación a nosotros para dar gracias a él, para dar una referencia a él y para hacerlos entender a nosotros que todo lo que nosotros
tenemos, el trabajo, proviene de Dios. El dinero proviene de Dios. Los bienes que nosotros tenemos provee de Dios. Nada provee de nosotros mismos. Todo lo hace Dios. Amén. Tenemos que entender eso, que así como Dios los prospera a cada uno de nosotros, todo aquel que cree y que le ama y hace no según por una tradición, porque es una tradición que ha venido, porque el diezmo fue constituido antes de los mandamientos, antes de la ley. Amén. Y en aquellos días de Jacob y Abraham no había sacerdote, no había ley. Por lo tanto, el diezmo viene desde el principio, cuando Abel y Caín ofrendaron a Dios, cuando la ofrenda de Abel fue más agradable que la de Caín. Amén. Porque Abel dio el primogénito del animal más gordito, más hermoso que él tenía en su rebaño, y Dios vio agrado en la ofrenda de Abel, porque Abel no se basó en porque esto está más bonito y le voy a dar a Dios de lo que me sobra, de esto que me sobra. Él dio de lo más hermoso, de lo más preciado que él tenía, de su corazón, y en su pensamiento llevaba en dar gracias a Dios porque sabía que Dios le había proveído lo que él tenía. Pero Caín, en su ignorancia, dio lo que le dio a Dios de ofrenda, lo que pudo ver, lo más lo que vio en sus ojos, en su propia conciencia. No se puso a pensar si Dios le agradaría esto, porque Dios es el creador del cielo y la tierra. Amén. Por eso Dios no fue agradable a la ofrenda de Caín, y por eso Caín vino a la ira hacia Caín, y el pecado, la concupiscencia, y mató a Abel. Amén. O sea, Dios los prepara para que no seamos avariciosos. Dios los prepara para que nosotros aprendamos a vencer ese ego que porque tenemos no los vayamos a olvidar de Dios. Los ayuda a vencer esa necesidad de tener más. Amén. Porque muchas personas son necesitadas a tener más, teniéndolo todo. Son necesitadas a tener más, no son conformes a lo que Dios les ha proveído. Amén. Y podemos ver que Jesús lo confirma en Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Amén. Amén. Entonces Dios lo que necesita no es nuestro dinero, tenemos que entenderlo. Dios no necesita nuestro dinero, Dios necesita que en verdad aprendamos a amarle de verdad, a darle referencia, a reconocer que todo lo que hay alrededor de nosotros proviene de Dios. Todo lo que tenemos, la comida, el agua, todo proviene de Dios. Amén. Podemos ver, como le seguía leyendo en Deuteronomio capítulo 8 en el verso 11, Dios le habla al pueblo, le dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te he ordenado hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas cosas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca de Pernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la proste hacerte bien, preparándolos. Y diga en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, porque cuando no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Amén. Dios advierte al pueblo que no se olvide cuando sea prosperado, cuando tengan abundancia, cuando su ganado, su casa se aumenten. Amén. Que no diga en sí mismo que la fuerza de su mano le ha traído todo eso viene, sino que todo lo ha provenido de Dios. Amén. 1 Timoteo capítulo 6 versos 3 y 10. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, están envaneciendo, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia aparte de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, sin duda nada pondremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estamos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extravían de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Podemos ver que en este texto
esto habla el apóstol. Dice que hay muchos hombres que tienden a aparentar la piedad por fuera, pero por dentro están llenos de avaricia, de corrupción, como ahora en día lo vemos en muchas iglesias, en muchos pastores, muchos sacerdotes que hablan del diezmo y dicen a las personas: Dios me dijo que tienes que diezmar tanto, Dios me dijo que esto, que el diezmo, si tú no diezmas, Dios no te va a prosperar. Porque ahora en día usan eso los falsos maestros. Amén. Tenemos que tener cuidado con esta clase de enseñanza, porque Dios no constituyó el diezmo para enriquecerse él, sino para ser alabado, una referencia a él, sino para darle gracias a Dios, recordar lo que nosotros, lo que hemos prosperado es de Dios. Amén. Porque Dios nos ha dado todo. No es para prosperar a los demás, no es para que uno mismo se llene de lujo, no es una transacción, no es una cuota. Amén. Sino que es algo espiritual que los ayuda a cada uno de nosotros. El diezmo es una herramienta que se usa para dar gracias a Dios, pero muchos lo han tomado esa herramienta para hacer el mal. Amén. Y podemos ver que en Timoteo habla sobre los hombres ávaros que tratan como con piedad y hacen ver esta clase de enseñanza y lo hacen ver como algo verdadero, pero es mentira, es algo falso. Ni ellos mismos se la creen lo que ellos hablan, porque no entienden lo que dice la escritura. Amén. Tenemos que tener cuidado porque muchas personas caen en estas malas enseñanzas y no comprenden y no aprenden qué es el diezmo, qué es la palabra de Dios. No conocen la verdad, viven en la mentira. Amén. Mateo 23, 23 y 27. En este texto vamos a ver a Jesús reprendiendo a los fariseos, a los escribas y fariseos. Amén. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y traigáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¿No? Podemos ver aquí en este versículo donde Jesús reputa a los escribas y fariseos que enseñan la doctrina del diezmo, pero se olvidan de lo más importante. Amén. ¿Cuál es lo más importante que mencionó el Señor? La justicia, la misericordia y la fe. Amén. Y muchos se han olvidado ahora de enseñar la justicia, la misericordia y la fe. Amén. Son avariciosos al dinero, porque ya lo dice Timoteo en el verso 10, porque la primicia de los males es el amor hacia el dinero. Amén. Yo les voy a decir algo, hermano, que así como el Señor Jesucristo reputaba a los escribas y fariseos, también le dice a toda aquella persona que practica este mal ejemplo de los escribas y fariseos, porque eso se sigue practicando. Eso ha venido de generación en generación, enriqueciéndose a ellos mismos, creyendo que tienen la verdad, pero viven en la mentira. Amén. Pero nosotros que conocemos la verdad y que Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros, Dios nos ha dado el discernimiento y la verdad, su justicia. Por lo tanto, nosotros tenemos que practicar la justicia, la misericordia y la fe. Amén. No solo por obras seremos salvos, sino por todo aquel que crea y que ame a Cristo. Amén. Ya lo vemos en Proverbios capítulo 3, versos 5 y 10. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Ya Dios lo habla sobre el profeta Salomón. Salomón fue un hombre sabio, un hombre que tuvo todo, a tanta sabiduría, que tuvo muchos bienes, mucha bendición, pero al final se olvidó de Dios, pero reconoció y escribió Proverbios, Eclesiastés, todos esos libros donde él habla que todo es vanidad. Amén. Todo lo que tengamos aquí es vanidad. Por lo tanto, como le vuelvo y le repito, el diezmo, el dinero, no tiene poder en sí mismo, es vanidoso. Amén. Lo que tiene poder es el propósito que tú das el diezmo. Amén. Es el propósito, la intención, la reverencia a Dios, el agradecimiento, la gracias a Dios. Amén. Porque el dinero no tiene poder, el diezmo no tiene poder. Amén. Lo que tiene poder es la intención con el amor que tú lo haces. Amén. En 2 de Corintios capítulo 9, versos 7 y 11. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde
abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los padres, su justicia permanecerá para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda libertad, lo cual produce por medio de nosotros acción de gracia a Dios. Amén. Ya lo vemos a Pablo diciéndolo, que cada uno de nosotros dé como propuso nuestro corazón, ni por necesidad, sino ni con tristeza, sino con que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Dios ama a todo aquel que con alegría se regocija en el poder de Dios, se regocija en su palabra, que escudriña la escritura. Dios se regocija con todo aquel que le sigue, que le ama, que a través, aunque esté pasando tribulaciones y tormentas, le ame a Dios, busque de Dios siempre. Amén. Que le tema a Dios, que lo más importante es temer a Dios. Amén. Creer en Dios y tener esa fe, esa certeza que Dios lo va a dar y lo va a proveer. Amén. Pero hay que forzarlos, tratar de dominar nuestras tensiones, nuestra avaricia, porque todos nosotros ya esa mentalidad, ese orgullo. A veces muchas personas que por saber mucho de la escritura, nosotros somos diferentes, porque enseñamos con humildad, con amor, como Cristo enseñó. Amén. Y ya lo dice en el verso 10, y el que da semilla ahí al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Cuáles son los frutos de nuestra justicia? ¿Cuáles serán los frutos de nuestra justicia? Los frutos de nuestra justicia es para lo que Dios los ha enseñado a través de su palabra. Los ha enseñado. El fruto de nuestra justicia es dar con amor, actuar con amor, dando frutos, sembrando semillas en cada uno de nosotros, demostrándole el mismo amor que Cristo tuvo contigo y conmigo, dándose a los demás, sembrando justicia y misericordia con los demás, amándolos unos a otros, sembrando justicia, hablando con verdad y no con mentir. Amén. Dios, al actuar nosotros con justicia y verdad, vamos a ir creciendo nuestros frutos de justicia. Amén. Amando más, creyendo más, prosperando más. Amén. Creyendo más en Dios, prosperaremos más. No solo físicamente, terrenalmente, sino espiritualmente. Amén. Que quede muy claro eso, hermano, que lo que estamos compartiendo aquí no es nada fuera salida de contexto, sino que estamos hablando lo que el Espíritu Santo ha proveído en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, la verdad, el propósito de la palabra de Dios, porque ya lo dijo Jesús: yo enviaré el Consolador y Él les hablará sobre el reino de Dios. Amén. El Espíritu Santo los ha enseñado sobre los misterios que Dios ha hecho, y a cada uno de nosotros los ha enseñado de diferente manera, pero el amor sigue siendo el mismo, sigue siendo el mismo espíritu. Amén. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir actuando con ese mismo anhelo, hermano, dando con amor, porque ya lo dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 13 al verso 3, dice que si él diere su cuerpo, si él tuviera muchos bienes y lo repartiera entre todos los pobres, y diere su cuerpo para quemarse y darse muerte a sí mismo por otro, pero si no tiene amor, de nada le sirve. Amén. Malaquías capítulo 3 verso 9, podemos ver que muchos pastores, muchos sacerdotes, muchos falsos maestros, cuando piden el diezmo, reputan este mensaje. Malaquías capítulo 3 verso 9. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Amén. Podemos ver que esta palabra no va según sobre el dinero, sino va sobre la justicia, la misericordia y la fe. Amén. Que muchos le han robado a muchos y le han robado a Dios, que muchos sean salvos. Amén. Han engañado a muchos, le han robado la justicia, la misericordia y la fe. Han hecho opacar el amor hacia Dios a muchos, practicando falsas enseñanzas. Que hoy en día, hermano, yo le puedo decir algo, que hoy en día han salido cosas inimaginables, que ahora hay ropa cristiana, hay música cristiana, bueno, una infinidad de cosas que a las personas, que el ser humano se hace en sí mismo creer que eso es agradable. Pues por lo tanto, muchas personas hablan del diezmo pensándose en su propia opinión, en su propia inteligencia humana, diciendo que lo que ellos hacen es agradable a Dios. Pero lo que agrada a Dios es un corazón contristo y humillado, un corazón humilde. Amén. Un corazón entregado hacia Él, que no le importa si tiene o no tiene, pero Él se entrega a los pies del
el Señor se humilla ante Dios. Amén. Tenemos que entender eso, porque todos hoy en día, todos quieren enseñar la palabra, todos quieren hablar de Dios, pero no todos actúan conforme a la escritura y a la sabiduría del Espíritu Santo, sino que se basan en su propia opinión. Amén. Marcos 11, 15, 17. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y los volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravese el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñó diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros habéis hecho cueva de ladrones. Amén. Podemos ver que Jesús sacó toda aquella persona que hacía negocios, toda aquella persona que vendía en su templo, que hacía enriquecerse en sí mismo en el templo de Dios, porque su casa es casa de oración, no es cueva de ladrones, y muchos la han hecho como cueva de ladrones. Amén. Porque ya lo dice en Malaquías capítulo 3 verso 9: maldito seas todo, porque todos me han robado. Amén. Engañando a muchos, prometiéndole a muchos sobre que si dan más diezmos, si dan más dinero, Dios les proveerá más. Amén. Ofreciéndole a muchos riquezas a través del dinero, pero Dios no es un banquero que está sentado en el cielo. Dios no está esperando la cuota cada mes, cada semana, cada quincena. No, Dios lo que está esperando es alguien que le busque con humildad y con amor, alguien que agradecido, conforme, agradable a su corazón. Amén. Segunda de Pedro capítulo 2, 3 y 7. Y por avaricia hará mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado a juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndola a ceniza y poniéndolas de ejemplo a lo que había de vivir impiamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Amén. Sí podemos ver que Dios, como muchos hablan ahora, que Dios es un Dios de amor, pero también es un fuego consumidor. Amén. Y como ya lo redacta el apóstol Pedro: y por avaricia harán mercadería, y de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no está tarde, y su perdición no se duerme. Amén. Porque los que prosperan como la hierba verde que crece en el campo, pronto será cortada. Amén. Y tenemos que tener en cuenta que cada vez que nosotros hablemos, hermanos, sea conforme en verdad, poniendo el conocimiento y la sabiduría y la ciencia del Espíritu Santo, no la de nosotros, sino la ciencia y la sabiduría del Espíritu Santo. Amén. Porque dice: si Dios no perdona a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, ¿qué más no hará con nosotros, simples mortales? Amén. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, que se fueron con Satanás, porque les voy a decir algo, que no hay nada, hermano, extraño, porque Satanás se viste como ángel de luz y engaña a muchos. Y nosotros tenemos que tener cuidado, no caer en esto, en estas tentaciones, en esta mentira. Amén. Porque así como Dios apartó a Noé del diluvio, así los apartará a nosotros de los falsos maestros y profetas, hermano. Amén. De la falsa doctrina, porque no hay otra doctrina. Y el diezmo no es algo, un boleto que puedas comprar para ganar el voto celestial. Amén. No es algo que puedas comprar para ganar la salvación. El diezmo es instruido para que nosotros aprendamos a no ser avariciosos, no ser amadores al dinero, y tener referencia hacia Dios. Reconocer en nuestros corazones que lo que hemos proveído es de Dios. Amén. ¿Por qué es bueno tocar estos temas? Porque yo sé que muchos de nosotros se ha preguntado que para qué se diezma cada vez. ¿Por qué diezmamos? Porque muchos lo hacen por tradición. No lo hacen por amor, sino que lo hacen por una tradición, por una ley. Pero les digo que antes no había ley. Antes no había ley del principio. Y el diezmo ya existía. El sacrificio ya existía. Amén. Y entonces muchos tratan de cumplir esta ley, pero no lo hacen con el propósito, con la certeza de agradar a Dios.
Dios, sino que lo hacen por una tradición. Amén. Y muchos viven engañados. Segunda de Timoteo capítulo 3 versos 1 y 7. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Amén. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que en los postreros días habrá muchos hombres amadores al dinero, ávaros, implacables. Amén. Y lo vemos. Y como les digo, muchos practican el diezmo como una tradición, engañan a muchos y se llevan a las mujercillas, dice el apóstol Pablo, cargadas de pecado y arrastradas por diversas concupiscencias. Amén. Y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Viven en una tradición. Amén. Viven que el diezmo hay que darlo por obligación. Y el diezmo no es constituido por obligación, sino algo que nace del corazón. Amén. Y tenemos que entender que hay muchas personas avariciosas y a estas hay que evitarlo. Amén. Si conocemos a alguien así, hay que evitarlo. No hay que combatirlo, hay que evitarlo. Porque cada uno siembra lo que cosecha, hermano. Amén. No podemos engañar a Dios. Podemos engañar al ser humano, pero no podemos engañar a Dios. Que lo que el hombre sembrare, eso también se dará. Amén. Segunda de Corintios capítulo 2 verso 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablemos en Cristo. Amén. Pues no somos como los demás. Amén. Y cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que tener en cuenta que la palabra de Dios, ya no somos guiados por la ley mosaica, sino que ahora somos salvos por gracia. Amén. Y así como somos salvos por gracia, hay que darle gracias a Dios. Hay que darle referencia a Dios. Amén. No todo es para nosotros, solo nosotros. Hay que reconocer quién nos provee. Hay que reconocer quién los ama. Hay que reconocer quién nos instruye y quién los guía. Amén. Hay que reconocer a Dios en todos nuestros caminos, y Él enderezará nuestras veredas. Amén. Él hará prosperar todo aquello, porque vemos el ejemplo de un hombre implacable, un hombre entregado a Dios, un hombre que perdiéndolo todo, reconociéndose en sí mismo, que al perderlo todo, al no tener nada, pero tiene a Dios en su vida, en su corazón, lo tiene todo. Aún en las enfermedades, aún no teniendo nada, perdiendo sus hijos, su familia, sus bienes, Él aún seguía en la perseverancia en quien creía, en quien confiaba, en quien Él ama. Amén. Entonces nosotros igual tenemos que empezar, aunque tengamos o no tengamos bienes, hay que reconocer que todo lo que se nos ha otorgado proviene de Dios. Amén. Todo Dios lo hace por un propósito. El diezmo es un propósito, una enseñanza para enseñarlos a nosotros mismos, para hacerlos reconocer que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Nosotros, hermanos, muchas personas reniegan porque no tienen para comer, reniegan porque no tienen dinero, pero la base no es renegar, sino dar gracias a Dios, porque Él siempre sustenta nuestras necesidades. Amén. El diezmo es una herramienta, como yo le repito, una herramienta poderosa para instruirlos a nosotros, alejarlos de la avaricia. Amén. Podemos ver este pueblo en Hechos capítulo, que ya lo leímos, en Hechos capítulo 4 versos 32 y 36, donde todos de lo que poseían lo vendían y lo ponían a los pies de los discípulos para dar a cada uno según su necesidad. Todos tenían, nadie era pobre, todos tenían bien. Por eso dice en Malaquías capítulo 3 verso 10, dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Amén. Y probadme ahora en esto, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Compartiéndolos unos a otros lo que Dios ha prosperado y dando gracias a Dios siempre en todo. Amén. En Miqueas capítulos del verso 6 al 8, Jehová los habla y los dice qué es lo que en verdad quiere de nosotros. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocausto, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Misericordia, justicia y humillación. Amén. No menciona dinero, ¿verdad? No menciona dinero. No. No menciona casas, no menciona carros, no menciona, sino menciona ¿qué, hermano Gustavo? Menciona
una justicia, Amén. misericordia y humillación delante de Dios. O humillarte delante de Dios. Amén. Dios no necesita de nuestro dinero. Dios no necesita de nuestros bienes. Dios lo único que necesita es amar en misericordia, justicia, verdad, tener fe. Amén. Amar a Dios en todo proceso que pasemos, porque Él es quien nos dará la puerta, la salida, la luz. Amén. Él es el que los provee todo, hermano. Tenemos que entender que no necesitamos dinero para vivir en este mundo. Amén. No necesitamos cosas materiales, porque tenemos todo, lo tenemos todo. Y muchos se afanan, se jactan en esta vida, se aferran a tener lujos, carros, dinero guardado. Pero ¿qué pasará cuando el día de mañana nosotros muramos y partamos de este mundo? ¿Quién se quedará con todo eso? Amén. Por lo tanto, Dios, siendo grande en misericordia, los ha enseñado a cada uno de nosotros que es más bienaventurado todo aquel que da que el que recibe. Amén. En Hechos 20:35 habla el apóstol Pablo y dice que así como Él los ha enseñado, como hemos trabajado, también ayudemos a los demás. Amén. Por lo tanto, así demostraremos frutos de justicia y de misericordia a los demás. Porque Jesús les enseñó en una parábola sobre el samaritano y el hombre que había sido golpeado en el camino, que quién era su prójimo. Pues vemos que el que le ayudó más, el que tuvo misericordia de él, ese es su prójimo. Por lo tanto, nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Y cuál es el primer y gran mandamiento, hermano? ¿Alguien no sabe cuál es el primero y más grande mandamiento? Amarás a Dios. Amén. Con todo tu corazón. Con toda tu Toda mente. tu alma y con toda tu mente. Amén. Entonces, si lo sabe, entonces, ¿qué es lo que pide Dios de nosotros? Justicia, amar a misericordia, Justicia, verdad, humillación, bondad. Amén, amén. Entonces, ¿con qué los presentaremos ante Dios? Porque aquí lo menciona, amén, que con carneros, incluso con nuestro unigénito. Y aún así, ¿con qué agradaremos a Dios? Podemos dar todo el dinero del mundo, pero ¿con qué? ¿A qué agradará a Dios? Amar a misericordia, justicia, verdad y lo más importante, humillación ante Dios. Amén. Y como les repito, hermano, que nadie venga a enseñarles o a decirles o a quererlos instruir en una doctrina que no se ha sido enseñada por Jesucristo. Porque hay mucha falsa doctrina, hay muchos falsos maestros que no quieren la salvación para ellos mismos y no quieren que nosotros seamos salvos. Son lobos disfrazados de ovejas. Amén. Amadores de sí mismos, del dinero. Y a mí me alegra, hermano, compartir con ustedes este tema que yo le dije a la hermana desde el lunes, no, el domingo creo yo que le dije a la hermana que quería compartir con ustedes este tema porque yo he estado leyendo este tema porque he visto mucha corrupción en la iglesia, en las iglesias. Muchos practican el evangelio, pero para ganancia para ellos mismos y no ganancia para Dios. Amén. Y Dios ha estado administrando en mí su verdad, su amor y su palabra. Amén. Y la ha administrado en cada uno de nosotros. Porque tenemos el mismo espíritu que los guía de la verdad y los aleja de la mentira. Amén. Entonces, hermano, espero que cada uno de nosotros haya anotado los versículos y los practique y se aferre a la palabra de Dios y se aferre que el diezmo no es una transacción, no es una moneda. Porque en aquellos tiempos los fariseos y los escribas le preguntaban a Jesús, ¿es lícito pagar impuestos al gobernador, al César? Pues Jesús les dijo, sabiendo en sí que le querían tentar, él les dijo, préstame una moneda. Y le preguntó de quién era la inscripción y la imagen que había en la moneda, del César. Pues le dijo el Señor Jesucristo, pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo que es de Dios? Para ustedes, ¿qué es de Dios? Ya lo leímos, lo que practicamos, los frutos de la justicia. Fruto, Amén. justicia, humillación, bondad, etc. Amén. Eso es lo de Dios. Nosotros somos de Dios. No somos del mundo. No somos de nadie. No somos de ningún presidente aquí en esta tierra. Somos de Dios. Amén. Por lo tanto, tenemos que saber que lo que tenemos, si alguno de ustedes tiene casa, carro propio, todo lo que les ha sido otorgado, les ha sido prosperado, nunca se olviden de Dios, que Dios les ha proveído. Por lo tanto, cada uno de como propuso en su corazón el día que ofrende, no con tristeza ni por necesidad, amén, sino con alegría, con gozo de ser partícipe, de dar agradecimiento a Dios, amén.